pedir. Y el número no importa cualquiera, porque ahí estaban peleando el número 10, mi amigo Gerardo. Gerardo era. Gerardo, ¿en serio? Sí, yo no, No, no estoy, la verdad estoy bien perdido, no sé cuánto es y para cuándo, y no sé. Es para el no, yo le 14 de decía, junio. La mañana deportiva es el 14 de junio. no, yo le Allá, ok. decía a Gerardo que si es que no escuchó que se están peleando el número 10, por ahí están dos queriendo pelear el número 10. Sí, pero ya va a hacer la ruleta la señorita Ana Lucía. A mí cualquier que me pongan ahí en la defensa, no importa. Compañeritos, los que están peleando más por el 10, por favor, evítenme de hacer la ruleta y decídanse qué número van a ponerse. Ninguno de los dos cogen el 10. Gina, por favor, entonces me envías el dato para ver cuánto hay que pagar y para enviarte también las tallas, por favor, de todo completo. Ya le paso, ya le paso. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien. Vamos a seguir, por favor, avanzando. En ciudadanía, vamos a revisar, por favor, las demandas indígenas del siglo XX, ¿no? Si bien es cierto, podemos establecer que el movimiento indígena dentro del territorio ecuatoriano ha ganado bastante aceptación, ¿no? Participación en la política, en la economía, en el deporte, en la música, en las autoridades directamente, ¿no? En los cargos públicos, en donde 50, 60, 70 años atrás realmente la situación era muy difícil, ¿no? Pero a pesar de eso, prácticamente mantenemos lo que es un Ecuador de inclusión, ¿no? Si bien es cierto, podemos establecer que son parámetros que han permitido directamente mejorar las condiciones de vida del movimiento indígena, ¿no? Pero, sin embargo, a fines del siglo XX existieron algunos problemas sumamente fuertes que los indígenas tuvieron que entender, o sea, más que entender, prácticamente tratar de mejorar, ¿sí? En base directamente a las normativas de la Constitución, ¿no? Es decir, al ganar sus derechos, el ganar directamente su participación, el tener directamente la igualdad de oportunidades y sobre todo determinar lo que son grandes aportaciones directamente en su patrimonio, por decirlo así, ¿no? Es decir, directamente en las tierras, el tratar directamente de que la sociedad garantice y mejore sus condiciones de vida, ¿no? Demandas indígenas del siglo XX. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Julio José Guamán? ¿Estamos ahí? Señor Guamán, no, no estamos. Muy bien, sin nota. El señor Adrián David, por favor. Se ve la pantalla. ¿Me confirman? ¿Pueden Sí, ver mi pantalla? no se ve la pantalla. Sí, Licen. Sí se ve, Licen. Sí se mira. Yo no veo su pantalla, Liz. Bueno, en ese caso, pues, tratemos de salir e ingresar otra vezita, por favor. A veces es nuestra señal del internet, por favor. Mientras tanto, me ayuda, por favor, el señor Jefferson. Las demandas del pueblo indígena desde el inicio del siglo XX giraron en torno a la tierra. El naciente Partido Comunista del Ecuador hizo apoyo político y en 1926 se formó el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo. Organizó la primera huelga indígena en haciendas de Cayambe. Las demandas giraron en torno a un incremento de salario, semana laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación de diezmos, remuneración para el trabajo femenino, eliminación de servicios personales en la casa del hacendado, sobre todo por parte de las mujeres para no ser violadas. ¿Listo, Lice? Excelente, muy bien. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, nosotros podemos establecer, ¿no? Que dentro de los cambios fundamentales del siglo XX, prácticamente fue que en 1926 se creó lo que es
el Partido Comunista del Ecuador, y a ello se formó lo que es el primer sindicato indígena, ¿no? Conocido como Juan Montalvo, que dentro de los objetivos principales prácticamente era la eliminación de los diezmos, era establecer lo que es un incremento a los salarios de la población indígena, tener lo que es una remuneración, en este caso el trabajo femenino, y sobre todo directamente el respeto hacia los derechos humanos, ¿no? Es decir, directamente a que las mujeres ya no tendrían, en este caso, el miedo de ser violadas, el miedo de ser maltratadas, el miedo de ser asesinadas directamente dentro de sus lugares de trabajo, ¿no? Entonces, gracias al crecimiento directamente de este sindicato, modificaron también las horas del trabajo, ¿no? Si bien es cierto, pues la población indígena sufría de muchísima explotación, de muchísimo maltrato, especialmente en las haciendas de Cayambe, ¿no? En donde prácticamente fue el inicio, en donde se dieron levantamientos y en donde directamente cambiaron lo que son parámetros en beneficio directamente de la población indígena, ¿no? Y en 1938 también dieron lo que son formulaciones o nuevas disposiciones directamente a la ley del trabajo, ¿no? Me ayuda, por favor, en la siguiente presentación, el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Julio? ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, sí, sí. Mil disculpas, antes estaba Por un favor. poquito ocupado. Ya, ahorita sí. Ya. A ver. Ya, demandas indígenas en el siglo XX. Las conquistas obtenidas están en 1938 el Código de Trabajo y la ley de ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Siga, compañero. Ya, iré desde el principio. Demandas indígenas en el siglo XX. Las conquistas obtenidas están en 1938 el Código de Comunas, que por primer reglamento de trabajo agrícola, las relaciones entre Ay, verga. y patrones y las Pues defensas de soy las tierras. un alfabeto. Las demandas por la asignación de la tierra y los indígenas permitió que en 1964 la Junta Militar expidiera la reforma demandadas por las asignaciones de la tierra a los indígenas. Permitió que en 1964 la Junta Militar expidiera reformas agrarias que eliminó el huasipungo, convirtiendo a los indígenas en propietarios de sus tierras, de campesinos y empresarios agrícolas, en procura de construir una sociedad más supuestamente democrática. Nada más. Excelente, muy bien, señor. 10, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, por ejemplo, en 1938, ¿no? En el Código del Trabajo y la Ley de las Comunas, creada por primera vez, se establecen lo que son reglamentos entre los peones, los trabajadores y sobre todo directamente dentro de las defensas de las tierras comunales, ¿no? También podemos hablar que en 1964 se recrea o se reforma lo que es esta participación agrícola y donde directamente se asignan las tierras a los indígenas como tal, ¿no? También se estableció la eliminación del guasipungo y sobre todo empezaron directamente a dar una participación a los indígenas al control tanto de los recursos de las tierras y el establecer normativas, ¿no? Establecer lo que son sanciones, establecer lo que son leyes en beneficio directamente de sus comunidades como tal, ¿no? Muy bien, demanda de otros grupos. Me ayuda, por favor, el señor o la señorita, muy bien. Me Yo le ayuda, ayudo. por favor. Muy bien, regáleme un segundito. Listo, ayúdeme, señorita.
A ver, Lice. ¿Sí me escucha? ¿No? Ahí le Ya. escuchamos, por favor. Demandas de otros grupos. Los pueblos indígenas amazónicos han planteado el reconocimiento y respeto a su identidad cultural, su forma de vida, la protección al medio ambiente y reconocimiento de sus espacios territoriales comunitarios. El reconocimiento como nacionalidades, el respeto a su cultura, idioma, religiosidad, historia y formas de organización económica, social y política que se les son propias. Caracas. No, ese ya son. Ya Listo, muy bien, señorita Díaz, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí también podemos establecer, ¿no? Que los demás pueblos indígenas amazónicos también destacan directamente sobre el respeto a sus derechos, ¿no? La identidad cultural, su territorio, su idioma, su economía, hablamos también de sus territorios nacionales, ¿no? Si bien es cierto, hasta el día de hoy nosotros podemos establecer que tanto la población indígena como los demás pueblos, culturas, etnias, nacionalidades que nosotros tenemos en nuestro territorio han ganado lo que son sus derechos en la sociedad, ¿no? Cada uno de ellos, en este caso, están representados, protegidos directamente por el Estado, ya que en la Constitución del 2008 se establece que el Ecuador es un Estado plurinacional, ¿no? Es decir, un Estado directamente constituido por diferentes pueblos, culturas y nacionalidades, ¿sí? Muy bien, demandas de otros grupos. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien. ¿Puedo leer, ¿Me ayuda, por licenciado? favor, el señor Julio? ¿Estoy bien? Sí, licenciado, es que antes no estuve y ya pues para ver si recupero. Excelente, muy bien, por favor. Ya. Demanda de otros grupos. Los pueblos indígenas amazónicos han planteado el reconocimiento y respeto a su identidad cultural. Ahí. Me equivoqué, licenciado, pero ahorita ya le leo bien. A ver, demandas de otros grupos. El pueblo afrodescendiente ha luchado por el reconocimiento de su identidad cultural, la eliminación de la discriminación racial y la exclusión en actividades sociales, laborales o políticas. García, 2010. El pueblo montubio ha demandado el reconocimiento de su existencia como un pueblo mestizo que se asienta en el interior del litoral hace más de 250 años. Han demandado condiciones de igualdad, el reconocimiento y respeto de los elementos de su identidad cultural, la asignación de los cursos económicos para apoyarse en la producción agrícola y ganadera que les permita salir de la pobreza. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y por ejemplo, acá, ¿no? Podemos establecer de que existen algunos pueblos que también han logrado luchar por sus derechos, ¿no? Hablando directamente de la población afrodescendiente, ¿no? Que de igual manera, pues, al igual que la población indígena, sufrió pues muchísimo maltrato desde la época colonial y sin embargo, poco a poco se han ido adaptando a nuestra sociedad inclusiva, ¿no? Pero sin embargo, todavía tenemos problemas sociales. Por ejemplo, ¿será que existe todavía la discriminación? Sí, licenciado. Sí existe la discriminación. Todavía sí existe. Muy bien, excelente. ¿Será que todavía existe el racismo? Sí, Existe el licenciado. racismo. Sí, también. Eso hay del bullying ahora. Excelente. Bueno, también en términos actualizados podemos hablar del bullying, ¿no? Entonces, miren, son problemas que la mayoría de estas culturas han logrado soportar hasta el día de hoy, ¿no? Que si bien es cierto, pues podemos establecer de que la mayoría de estos estereotipos se han eliminado, sin embargo, todavía se mantienen, ¿no? Problemas directamente en comentarios, tal vez directamente cuando existe la discriminación social, laboral, económica,
E inclusive también las podemos observar en diferentes aspectos, ¿no? Como en la música, en el deporte, hablamos directamente en la cosmovisión de vida y también en los territorios, ¿no? Otro de los grupos que también han logrado establecer sus derechos son la población montuvia, ¿no? Que de igual manera, pues, mantienen lo que son sus costumbres, sus tradiciones y sobre todo la mayoría de estas comunidades prácticamente mantienen una convivencia armónica como tal, ¿no? Entonces, es decir, prácticamente que el Ecuador mantiene una identidad cultural gracias a todas estas culturas, ¿no? Pueblos, nacionalidades, que cada uno de ellos directamente son aceptados dentro de nuestra sociedad y nosotros directamente tenemos que cuidar, tenemos que protegerlas, ¿no? Que prácticamente destacan nuestra propia identidad, ¿no? Y están directamente dentro de todos los parámetros. Por ejemplo, hablando directamente de las fiestas, ¿qué tipo de fiestas nosotros tenemos aquí en el Ecuador y que obviamente son representaciones de nuestros pueblos nativos? Es decir, de los tubios, de los indígenas, de los afrodescendientes. A ver, vamos a nombrar 5 fiestas nada más. Tenemos un montón. A ver, El ¿cuáles? Corpus Los Christi. dos, la primera. Dice, El Las Inti fiestas del Raymi, muy Inti bien, Raymi. una. Inti Excelente. Raymi, dice. La mamá negra. La mamá El negra. Inti- El La carnaval de la Negra, muy Pachamama. bien, dos. Corpus Excelente, pues, Christi. dos La más. diablada pillareña, dice. La diablada pillareña. La Diablada Pillareña, muy bien, 4, uno más. La Día de la Raza. Carnaval de Guaranda. Carnaval de Guaranda. Bueno, miren, tenemos una gran Las flores y cantidad de frutas. fiestas, ¿no? Bailes, tradiciones. Si yo preguntara, ¿quién de ustedes ha bailado fiesta con bandita de pueblo? Yo. Todos, todos. Todos Claro, creo, Normal. dice. Excelente, muy bien. Cuando salimos de vacaciones, especialmente en este feriado, ¿no? Salimos a pueblitos, salimos a otras provincias, músicas, juegos, videos, idiomas. Entonces, miren, tenemos una gran diversidad, ¿no? Que por ende, nosotros como ecuatorianos tenemos que cuidar, tenemos que preservar y sobre todo, siempre mantenerlos con respeto, con cuidado y con muchísima entrega en nuestra sociedad, ¿no? Recordemos que directamente son culturas que han sobrevivido, pues, a explotaciones, a maltratos, abusos, especialmente de los europeos como tal, ¿no? Pero a pesar de ello, prácticamente la población indígena hasta el día de hoy sigue adaptándose de la mejor manera, los demás pueblos, culturas, nacionalidades siguen enseñándonos directamente sus costumbres, sus tradiciones, sus músicas, sus bailes, y nosotros directamente vamos aprendiendo cada día acerca de ellas, ¿no? Por ende, nosotros siempre tenemos que mantenernos con respeto, con protección y sobre todo con muchísimo amor a estas grandes culturas que prevalecen en nuestro Ecuador, en donde cada una de ellas directamente nos decoran con su cosmovisión, ¿no? Su música, su baile, su idioma, su vestimenta y sobre todo pues nuestro país también es directamente bendecido, por decirlo así, por los territorios que nosotros tenemos, por las regiones que nosotros tenemos y que en cada región directamente permiten que estas culturas logren desarrollarse de la mejor manera, ¿no? Pero también recordar que tenemos culturas que son no contactadas, es decir, culturas que directamente están fuera de nuestra sociedad y viven directamente a su propia autonomía, ¿no? Hablamos de los Tagaeri, de los Taromenani, que prácticamente viven en la selva y que obviamente pues son culturas que también tenemos que tener un cuidado muy importante, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Negativo, pero tengo una duda, es yo sobre cómo voy a poder presentar los deberes. Las actividades en la plataforma las podemos realizar, ¿no? Ahora, si No, recientemente... la Claro, cosa es dígame, por favor. que la cosa es que estoy prácticamente en medio de la nada, pues literalmente en selva. Es que estoy ¿Ya? haciendo la conscripción. Ah, ya, muy bien. Entonces, solamente
solamente solicité el teléfono para poderme conectar, pero aquí yo no tengo lo que son los cuadernos, ni nada, ni los materiales para poder hacer las cosas. No sé si podría hablar con la Ah, licenciada. ya, muy bien. Bueno, directamente aquí, ¿cuándo usted te podría, bueno, en el caso de la plataforma, ¿no? En resumen, la plataforma está habilitada todo el tiempo, ¿sí? Las 24 horas del día y de todas las actividades. Es decir, yo puedo ingresar a la plataforma, el tiempito que tengamos ahí, lo podemos realizar, ¿no? Eso directamente en la plataforma. Ahora, en el caso de las tareas, bueno, en el caso de historia, directamente usted me puede escribir a mi número, ¿sí? Y de ahí bueno, vamos a buscar actividades que puedan acoplarse a su tiempo y puede igualarse con los compañeros, ¿sí? Le dejo mi Ah, número, por La favor, otra es, 098-31, ¿sí? la otra es 27, que, sí, dígame. espérese, la otra es que nos dan régimen de teléfono en esta base.